La ponencia que aquí comparto ha sido dictada durante el año 2020 en la Universidad Católica Lumen Gentium dentro de un coloquio docente. El título es Dios ha muerto. ¿Es este el Dios que os vengo a anunciar? La primera parte del título es la conocida cita de Nietzsche, del anuncio de la muerte de Dios. La segunda, de San Pablo, que en el Areópago anunciaba a los atenienses al Dios desconocido. La conjunción de los contenidos de ambas citas es objeto de esta reflexión que presento en 5 puntos. Después de un preámbulo en el que retomo algo de la dimensión religiosa, el punto 1, el punto 2, un breve desarrollo del concepto de alienación desde Feuerbach, Comte, Marx y Freud, mediante el que daremos paso al punto 3, la muerte de Dios en Nietzsche y Sartre. Luego, en el punto 4, el tema del sentido religioso después de la muerte de Dios, para concluir con el punto 5, las crisis de la ausencia de Dios como punto de encuentro. Ese es el Dios que os vengo a anunciar. Punto 1, preámbulo. La experiencia religiosa tiene un importante punto de sostén en el sentimiento del carácter deficitario de la vida, dentro de la realidad contingente en que se encuentra y el presentimiento de algo más allá de esta realidad, que justamente escapa a los límites de la contingencia. La relación con esa instancia superior marca el dinamismo de las religiones y es el objeto de toda experiencia religiosa. Algunos han afirmado que el hombre, por lo tanto, posee una especie de órgano especial que permite dicha captación, una disposición a la escucha de una posible palabra revelada, una apertura a esa instancia que se reconoce no solo como superior, sino como principio originante de esta realidad en que estamos insertos. Justo a esta idea se refiere uno de los sentidos de la etimología de religión, como religare. Se trata de volver a ligarse con el origen mismo de la vida. Como ícaros que somos los hombres, para que las alas no se derritan con la cercanía del sol, se requiere de la religión. Por decirlo siguiendo a la misma imagen, mediante la hierofanía, ese manifestarse de lo sagrado, ocurre el encuentro por el que ascendemos. Es decir, que el fortalecimiento de nuestras alas de cera se da mediante la caída de lo sagrado al mundo de lo profano. Por lo tanto, la experiencia religiosa se mueve en una realidad doble entre lo sagrado y lo profano. Cuando el descenso de lo sagrado se afirma en las religiones como pacto, contrato con lo sagrado o testamento, se convierte en rito. En su sentido original, entonces, la religión responde a la exigencia de sentido, la necesidad de escapar de la nada, la percepción de lo sagrado y la relación con esa con mayúscula instancia. En palabras de Mircea Eliade se podría sintetizar así: la fuerza y la vida no son sino epifanías de la realidad última. Y los actos elementales se convierten en el primitivo, en un rito cuyo intermediario ayuda al hombre a acercarse a la realidad, a insertarse en lo óntico, liberándose de los automatismos desprovistos de contenido y sentido, del devenir, de lo profano, de la nada. Así, el rito consiste en la repetición de un gesto arquetípico realizado in nihilo tempore, al principio de la historia, por los antepasados o los dioses, mediante el cual se intenta onticizar, por intermediario de la hierofanía, los actos más triviales e insignificantes. Al transformar, por consiguiente, todos los actos fisiológicos en ceremonias, el hombre arcaico se esfuerza en ir más allá, proyectarse allende el tiempo, el devenir, en la eternidad. Ello justifica el camino que en ellas se realiza para ontitizar la fragilidad de la realidad y la propia existencia. Fin de la cita. Esto ha ocurrido con una frecuencia tal que en el origen mismo de la humanidad y la cultura, la justificación del carácter religioso del humano como factor originante y generativo no tiene rival. Como afirma Alfred Müller en Un siglo sin Dios, cito, solo raras veces en la historia se ha llegado al despliegue de una cultura aparentemente autónoma y puramente determinada por el hombre que haya logrado hacer verosímil la pretensión de su independencia
y ocultar tras un velo denso su relación con los poderes del más allá. Todas las culturas tempranas del periodo mágico, animista y politeísta se encuentran totalmente penetradas por la esfera de lo sagrado. Fin de cita. En el rastreo, en efecto, de toda civilización, e incluso los vestigios más antiguos de cuando el hombre era fundamentalmente nómada, los objetos y lugares religiosos aparecen como fundadores de las cosmovisiones culturales. Para muchos, estas razones son suficientes, pero en los últimos siglos ello ha cambiado. El que la religión haya estado en el origen de la humanidad no obliga a que deba, merezca o sea bueno que esté hoy. Punto 2. Dios y la alienación. Prácticamente al mismo tiempo, en 1842, sin conocerse, en París y en Berlín, Comte terminaba de publicar el curso de filosofía positiva y Feuerbach la esencia del cristianismo. Postulaban una idea nueva. La religión fue necesaria, pero debe ser dejada atrás. ¿A dónde llevaría dicha afirmación en ambos autores? No sería un sitio común, pero decididamente ambas han iniciado una crítica distinta de la que hasta el momento se había hecho del factor religioso. Para Comte, lo religioso constituía un primer estadio de la humanidad reconocido plenamente en sus orígenes. En el curso de la historia dio paso a un segundo estadio, el metafísico. Así fue y ha sido necesario, de manera que la religión tiene en la historia la función de propedéutica. Es una etapa necesaria, pero inmadura. Como sabemos, también el estadio metafísico debe ser transitorio para dar entrada al positivista, cuando todo deberá ser juzgado y determinado por los criterios de la ciencia. Se puede definir al positivismo como la romantización de la ciencia, su exaltación como única guía de la vida particular y asociada del hombre, esto es, como único conocimiento, única moral y única religión posible. En una primera representación gráfica, el positivismo de Comte se ve como una línea recta en ascenso que marcha a través de los estadios inferiores al positivismo, siendo este, el positivismo, el que marca la teleología de la historia. Dicha línea, sin embargo, sufre una flexión. Henry de Lubac lo expresa así. La ley de los tres estadios, que traza el esquema de un proceso rectilíneo, va, aún subsistiendo la letra, a sufrir todavía una modificación. La evolución acaba por tomar a los ojos de Comte el aspecto de un círculo. El acercamiento directo entre nuestros dos regímenes extremos, el primer estadio con el fetichismo y el último con la ciencia, se impone, cree Comte, a la verdadera filosofía de la historia. El orden final de la religión positiva deberá consistir en sistematizar el uso instintivo de nuestra primera infancia. Fin de cita. La fetichidad es la positividad espontánea, así como la positividad será la fetichidad reflexiva. La primera debe ser incorporada a la segunda, y esta fusión será tan completa que se extenderá hasta el dominio de las matemáticas. Es decir, Comte define al positivismo como nueva religión, que tendrá que ser universal, católica. De este modo quiso también convertirse tanto en una fe como en un programa, cuyos alcances son visibles en todo el mundo en nuestros días. En México la herencia comtiana es tanto más fuerte, pues ha impregnado la idea del México que desde hace más de un siglo se transmite sistemáticamente en los relatos de historia de por lo menos la educación básica. La formulación tan conocida de la Constitución de 1917 de educación laica, gratuita y obligatoria, era acompañada por el adjetivo de orientación positivista y no fue nunca mera enunciación, como en cambio sí ocurre con muchos otros artículos, sino que estuvo acompañada de un verdadero proyecto operativo que venía desde el encargo que hiciera Benito Juárez a Gabino Barreda. El caso de Calles fue sin duda el más combativo, habiendo hecho uso de la Constitución y las armas para desmantelar toda la competencia de la revolución, pero al mismo tiempo de la ideología positivista. Pero más fiel a Comte que la instauración mediante fuerza ha sido el instalarse como desprecio hacia lo religioso, que tuvo que replegarse al horizonte de lo privado. El triunfo del positivismo
más allá de la prohibición, de la creencia en la providencia, está en el desprestigio de la religión como algo metafísico, innecesario e inútil. En Berlín, en el mismo año 1842, Feuerbach publicaba La esencia del cristianismo. La importancia de este autor está en que constituye el enlace entre la gran corriente especulativa que fue el idealismo alemán y la corriente enorme de pensamiento y acción revolucionario, siendo Marx su principal, si no su más legítimo heredero. Volvamos al problema que nos ha traído este autor. No basta apelar al origen religioso de la cultura. Ello no implica su identificación con la esencia humana ni su actualidad. Puede postularse ya una cultura sin religión. En Comte, el carácter propedéutico de la religión se explicaba por la teoría de los estadios. En Feuerbach, por la necesidad de síntesis del humano que, siguiendo la dinámica de la dialéctica hegeliana, había de ser precedida por una tesis falseada por su antítesis. La idea principal de la mencionada obra, La esencia del cristianismo, que viene desde Hegel y será retomada tanto por Marx como por Freud y Nietzsche, es la de la alienación. Cito: Dios, afirma Feuerbach, no es más que un mito en el que se expresan las aspiraciones de la conciencia humana. En el que el que no tiene deseos, no tiene Dios. Los dioses son los votos del hombre realizados. Fin de cita. El hombre afirma en Dios lo que niega en sí mismo. Dice Feuerbach nuevamente, si lo positivo, lo esencial en la naturaleza de Dios es prestado por la naturaleza del hombre, el hombre estará despojado de todo lo que se dé a Dios. Por enriquecer a Dios, el hombre se empobrecerá. Cuanto más vacía es la vida, más llena, más concreta es la divinidad. La idea madurará en Marx, quien le criticará a Feuerbach por haberse quedado en una dimensión puramente metafísica y llevará esta tesis hasta el ámbito de la sociología y la denuncia, a pesar de que se reconoce Feuerbachiano. Toda vez que el hombre no es un ser abstracto, hay que entender la alienación en lo concreto, sociológicamente verificado en la sociedad. Cito: para que el hombre sea libre algún día de la ilusión mística y de todos los males que acarrea, Marx piensa que es necesario transformar la sociedad porque precisamente la mala organización social es la verdadera causa de la creencia y por consecuencia de la alienación humana. Mejor aún, las dos formas de la religión, alienación social y alienación espiritual, están en causalidad recíproca y es imposible tener una sin llegar a la otra. De aquí la necesidad de la lucha común, ya que las dos están en relación de medio fin. También en Freud, no ya en el ámbito de la metafísica, ni de la historia, ni de la sociedad, sino de la psique, aparece Dios como un caso de alienación. Si Feuerbach afirmaba que Dios es un concepto en el que proyectamos todos aquellos valores superiores, negándonoslos, Freud dirá que, cito, la difusa percepción interna del propio aparato psíquico estimula ilusiones del pensamiento que naturalmente son proyectadas hacia afuera y lo que es característico al futuro y aún más allá. La inmortalidad, la expiación, todo el más allá son otras tantas representaciones de nuestra interioridad psíquica, nuestra psicomitología. Fin de cita. Así, desde Feuerbach y Comte, pasando por Marx y Freud, la idea de la religión y el concepto de Dios como originante de la cultura, y en ese sentido de la misma humanidad, ha dejado de ser definitivamente una justificación de la religión misma como esencial a la naturaleza humana. Se reconoce en todos los casos un sentido en la historia, una explicación, pero para estos autores la religión no debe ser ya entendida sino en tanto que alienante. Por lo tanto, vivimos en un mundo en el que debe ser desterrada. Punto 3. Dios ha muerto. Dios ha muerto. Se trata de una expresión antiquísima del cristianismo referente al primer día del triduo pascual,
plena de significado por el misterio pascual. Escandalosa para los gentiles porque un Dios no podría morir. De eso le respondieron los atenienses a Pablo, te escucharemos otro día. En la experiencia y el testimonio de la iglesia es parte de un mismo misterio de fe. No se celebra la muerte, sino como el acto máximo del amor de Dios que entregó a su Hijo, y además se hace junto a la resurrección. Desde sus orígenes, con el apóstol Pablo, la iglesia proclama con insistencia que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. El contenido de la frase Dios ha muerto, por tanto, está incompleta sin el por nosotros, para que seamos salvos, y sin la resurrección. Nietzsche ha inaugurado un sentido distinto de esta oración. En lugar de Dios ha muerto por nosotros para que seamos salvos, Zaratustra y el loco de la Gaya Ciencia han anunciado que Dios ha muerto y que nosotros le hemos matado. Cito, Dios ha muerto, Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolamos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará de esta sangre? ¿Con qué podremos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses solo para parecer dignos ante ellos? No hubo un hecho más grande nunca. Y quien quiera nazca después de nosotros, pertenece por la voluntad de este hecho a una historia más alta que todas las historias habidas hasta ahora. Fin de cita. El anuncio es terrible. Si Dios ha muerto, hemos desencadenado esta tierra de su sol, vuelve a decir el loco. ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Lejos de todos los soles, no caemos continuamente, no erramos como a través de una nada infinita, no nos sofoca el espacio vacío, no se ha vuelto todo más frío, no llega continuamente la noche y más la noche. ¿No olemos aún nada de la descomposición divina? Fin de cita. Es imposible soportarlo. Los textos de Nietzsche no son lineales. La rica ambigüedad que poseen se resiste a mostrar todos sus significados. ¿Es la muerte de Dios solo el anuncio de algo que ya pasó o inició? ¿O es más bien algo que está por ocurrir? ¿O es ambas cosas? ¿Le hemos asesinado sin darnos cuenta del precio de su sangre? ¿O más bien es una invitación a que emprendamos la hazaña, aún conociendo el coste del momento histórico? Más bien parece ser todo ello. A cómo surgió esto en la historia me he querido referir citando a los autores anteriores, pero sobre todo es importante lo que las palabras de Lubac significa en esas palabras la expresión. Cito a de Lubac. El sentido que Nietzsche da a esta expresión, la muerte de Dios, es nuevo. No es en su boca una simple consigna, ni mucho menos una lamentación o un sarcasmo, sino que traduce una opción. Es precisamente nuestra tendencia, dice Nietzsche, la que decide contra el cristianismo, no son los argumentos, continúa de Lubac. Es un acto tan puro, tan brutal, como lo es el de un asesino. La muerte de Dios no es solamente para Nietzsche un hecho terrible, sino que es algo por él querido. Fin de cita. Es por tanto algo iniciado, pero algo que es menester hacer. No para alcanzar un estadio superior, como en el caso del positivismo, ni como un programa social, como en el del marxismo, o una liberación o sanación psicológica, como en el caso del psicoanálisis. Cuando Zaratustra ofrece su primer discurso, iba pensando, Dios ha muerto. Ese pensamiento coincide con el anuncio de la llegada del superhombre o el ultrahombre. Cito nuevamente. Yo enseño al superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra.
Que nuestra voluntad lo diga, que el superhombre es el sentido de la tierra. Yo los exhorto, hermanos, a que permanezcan fieles a la tierra y no presten oídos a quienes predican la esperanza de una vida ultraterrena. En otros tiempos, la falta más grave era la blasfemia contra Dios, pero Dios ha muerto. Ahora el más grande delito es pecar contra la tierra y el dar más valor a lo insondable, del misterio, que al sentido de la tierra. Fin de cita, de Así habló Zaratustra. Por fin llegará la redención de la alienación. Con ella necesariamente la transmutación de los valores, siempre más allá del bien y del mal. El anuncio de Nietzsche es sobre algo que ha iniciado, pero en su tiempo aún no estaba sino esbozado. Este suceso enorme está todavía en camino, marcha, y no ha llegado todavía a oídos de los hombres. El sol ha caído ya, pero alumbra y entorpece todavía el cielo de nuestra vida. Continúa Nietzsche. La muerte de Dios ha iniciado, pero necesita pasar el tiempo para que se instaure en la vida de los hombres. El loco de la gaya ciencia se da cuenta de ello. Dice, finalmente lanzó él la lámpara al suelo, que saltó en pedazos y se apagó. Llego muy temprano, dijo luego. Todavía no estoy a tiempo. Este acontecimiento inaudito aún está en camino y peregrina. Aún no se ha adentrado hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo, aún después de que han sido hechos, para ser vistos y escuchados. Este hecho les es todavía más lejano que la más lejana estrella. Y sin embargo, ellos mismos lo han hecho. Fin de cita. El tiempo de la muerte de Dios para Nietzsche había apenas iniciado. Lo que cuento es la historia de 2 siglos próximos, dice, al advenimiento del nihilismo. Ya se puede narrar su historia, pues es la obra de la necesidad, la que se ve. El porvenir nos habla ya con innumerables signos. Todo lo que ven nuestros ojos anuncia ya la decadencia inevitable. Nuestro oído se ha hecho ya lo suficientemente agudo para percibir esta misiva del porvenir. Fin de cita. ¿Puede leerse nuestro tiempo a la sombra de este hecho ya más avanzado? Difícilmente puede sostenerse que el superhombre ha llegado, pero, dice Nietzsche, decía, quien quiera nazca después de nosotros, pertenece por la voluntad de este hecho a una historia más alta que todas las historias habidas hasta ahora. Nosotros, diríamos, somos ese quien quiera de quien habla la profecía. ¿Cómo se cumple? No es algo sencillo de decir. Son para la filosofía los temas de la nada, la muerte, la angustia, el antiteísmo, la posverdad. Desglose del fenómeno de la muerte de Dios. No solo, no como una idea suelta, no siguiendo una necesidad definida desde antes, pero sí como un despliegue. De todos los autores, el más representativo del desglose me parece ser Sartre. En su pequeño ensayo El existencialismo es un humanismo, defiende una serie de ideas que evocan el contenido del anuncio nietzscheano. Lo que inició con Feuerbach sobre la liberación de la alienación se encuentra en ese escrito como defensa de algo ya avanzado, incluso ya logrado por algunos. Algo ya con nombre y apellido, humanismo existencialista o ateo. De modo que un título alterno podría ser el ateísmo es un humanismo, o mejor aún, el antiteísmo es un humanismo. Como bien sabemos, la idea principal del existencialismo es que la existencia precede a la esencia. Así lo expone Sartre, cito. Considerar que la existencia precede a la esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. Cuando concebimos un Dios creador, admitimos que Dios cuando crea sabe con precisión lo que crea. Así el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. Fin de cita. La alienación metafísica de que hablaba Feuerbach, la espiritual y social a que alude Marx, la neurosis de Freud, se producen en los hechos, en el individuo, por la idea de fondo de que el hombre tiene cierta esencia o naturaleza.
creencia que se equipara con la creencia de Dios. De tal modo que en el mundo de la vida, la precedencia de la existencia sobre la esencia coincidiría con la muerte de Dios. Continúa Sartre. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede la existencia. El hombre es poseedor de una naturaleza humana que es el concepto humano. El existencialismo ateo, que yo represento, es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido. Y que este ser es el hombre. El hombre comienza por ser nada, solo será después y será tal como se haya hecho. No hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Fin de cita. El loco de la Gaia Ciencia se lamentaba diciendo, ¿qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses? Con la muerte de Dios, el hombre elimina sus cadenas y queda a expensas de su libertad subjetiva. Cuando decimos, cito a Sartre, que el hombre se elige, entendemos que elige a todos los hombres. Si la existencia precede a la esencia y nosotros queremos existir al mismo tiempo que formamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera. En consecuencia, mi acto ha comprometido a toda la humanidad. Fin de cita. Entonces la responsabilidad es tremenda y la angustia su consecuencia lógica. Continúa. Cuando se habla de desamparo, queremos decir que Dios no existe y que de esto hay que sacar las últimas consecuencias. Fin de cita. Así como la angustia y el desamparo son las consecuencias existenciales de asumir la muerte de Dios, en el ámbito de la moral ocurre otro tanto. Refiriéndose al intento de algunos filósofos de plantear a Dios como hipótesis inútil, pero rescatar al mismo tiempo unos valores mínimos que emanan de su idea, porque alegan sería difícil una vida social sin un mínimo de valores absolutos, Sartre defiende que, cito a Sartre nuevamente, el existencialista, por el contrario, piensa que es muy incómodo que Dios exista, porque con él, que Dios no exista, perdón, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores. Ya no se puede tener el bien a priori. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, puesto que estamos en un plano donde solamente hay hombres. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y en consecuencia el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. Estamos solos, sin excusas. Fin de cita. Punto 4. El sentido religioso después de la muerte de Dios. Cuando Zaratustra baja del monte decidido a obsequiar a los hombres la sabiduría que había alcanzado, la primera persona que encuentra es un anciano anacoreta, un sabio que reconoce en Zaratustra algo nuevo y distinto. Le dice, tus ojos son puros y tu boca no siente náuseas por nada, tu caminar es como un baile. Evocando la idea de la alienación, defendiéndola cual si fuera una necesidad, el anciano advierte al profeta que a los hombres no es bueno darles regalos. Les dice, le contesta, no le des nada, no les des nada. Sería mejor que les quitaras algo y que ellos mismos lo carguen para ti. Esto será lo mejor para ellos y les hará bien. Pero si te empeñas en darles algo, que no sea más que una limosna. El encuentro termina cuando a la pregunta del sabio, ¿qué regalo nos traes? Zaratustra responde, ¿qué podría ayudarte? Mejor déjame correr lejos de ti, no sea que te quite algo. De Lubac, al recordar esta escena junto con la de Loco, explica que Nietzsche se dirige tanto a los creyentes como a los ateos vulgares. Cito a de Lubac. Muchos hombres, la gran masa, no se dan cuenta de esto. Toman por loco al que viene a anunciarles la noticia. Son las dos grandes categorías de creyentes y ateos vulgares. Los primeros no comprenden nada de sus ideas, no se sienten turbados por nada. Su fe les hace, por así decirlo, ciegos y sordos.
continúan su sueño en medio de un mundo que se despierta. Los segundos, que no han creído nunca en nada, reciben la noticia con una gran risa. No han sospechado nunca nada vivo más allá de lo sensible. Fin de cita. Cuando Zaratustra se aleja del sabio Anacoreta, piensa para sí: ¿será posible que este hombre santo, en medio de su bosque, no se haya enterado de que Dios ha muerto? La pregunta del profeta es tremenda. ¿Será que para no darse cuenta sea menester vivir en el exilio del mundo como este hombre? Nietzsche y el pensamiento antiteísta probablemente lo creen así. Dos cuestiones me parecen importantes al respecto. Por un lado, que ese pensamiento es la repetición en varios modos de algo que no se ha justificado, sino que se ha decidido. Que para liberar al hombre de la alienación no hay más opción que desterrar a Dios. No está en tela de juicio si Dios existe, eso no importa. Incluso si se pudiese probar matemáticamente la existencia de Dios, no quiero que exista porque me limitaría en mi grandeza. Afirmará como eco de esa postura Heinrich Kerler. En segundo lugar, que independientemente de la justificación o no de la muerte de Dios, se puede aceptar que dicha idea ha anidado en las culturas contemporáneas. En relación con lo primero, se debe afirmar que el antiteísmo, excepto para quienes han decidido afirmarlo así, aun cuando en sí mismo sea indemostrable, no representa la última palabra sobre la realidad ni sobre el hombre. Y que ni el carácter combativo de la propuesta ni su expansión son justificación suficiente para la eliminación de la religión y el sentimiento religioso en general. Conforme a lo segundo, que la muerte de Dios ha anidado en la cultura, creo que es un dato del que tenemos que hacernos cargo junto con el otro hecho. No obstante su tendencia creciente de que la religión sigue siendo un hecho contemporáneo. Con un impresionante sentido crítico en su obra Introducción al Cristianismo, Ratzinger afirma que quizás, cito, quien intente hoy día hablar del problema de la fe cristiana a los hombres que ni por vocación ni por convicción se hallan dentro de la temática eclesial, notará al punto la ardua dificultad de tal empresa. Probablemente tendrá enseguida la impresión de que su situación ha sido descrita con bastante acierto en la conocida narración parabólica de Kierkegaard sobre el payaso de la aldea en llamas. Fin de cita. La parábola referida por Ratzinger habla de un circo instalado en una aldea de Dinamarca. Un día el circo se incendia y su dueño manda al payaso que se había ya disfrazado para la función a pedir ayuda a los aldeanos. Cuando llega da el mensaje, pero genera risas gracias a su disfraz. Pensaban los aldeanos que se trataba quizás de una estrategia para ganar público para el circo. Ante la reacción de la gente, el payaso llora, pero no logra con eso sino motivar más la risa. No consigue ayuda y el circo se incendia por completo, pero las llamas llegarían hasta la aldea que también se incendió. Continúa Ratzinger, cito. Con esta narración ilustra Cox una imagen del teólogo a quien no se le toma en serio si viste los atuendos de un payaso de la Edad Media o de cualquier otra época pasada. Ya puede decir lo que quiera, lleva siempre la etiqueta del papel que desempeña. Y aunque se esfuerce por presentarse con toda seriedad, se sabe de antemano lo que es un payaso. Se conoce lo que dice y se sabe también que sus ideas no tienen nada que ver con la realidad. Pero quizá debamos sondear las conciencias de modo más radical. Quizá la irritante imagen que hemos pintado, aún conteniendo parte de verdad y cosas que han de tenerse muy en cuenta, simplifica las cosas ya que da la impresión de que el payaso llega a nosotros con un mensaje bien definido. Los aldeanos a los que se dirige son los que no creen. En ese caso, el payaso tendría solamente que quitarse sus vestiduras y lavarse para que todo se arreglase. Pero puede resolverse el problema tan fácilmente. Basta que realicemos el ayornamiento
que nos lavemos y que vestidos de paisano presentemos en lenguaje profano un cristianismo religioso para que todo se arregle? ¿Es suficiente mudar espiritualmente los vestidos para que los hombres vengan a ayudarnos a extinguir el fuego que, según predica el teólogo, existe y constituye un peligro para nosotros? Fin de cita. Puede ser que la autocrítica que Ratzinger realiza sea válida para el creyente en general que busca enfrentarse a la situación del mundo sin Dios. También podríamos decir al profesor de teodicea o filosofía de la religión, al catequista, o o al profesor de materias de formación en las escuelas de inspiración cristiana, etc. ¿Cómo presentar un mensaje religioso a un mundo que ha creído desembarazarse y se ufana de ello, de la dimensión religiosa? Pregunta agudamente Ratzinger, ¿basta con cambiar de vestimenta? Parece no ser tan sencillo. No es solo el lenguaje ni los vestidos, ni el tono del mensaje. A esta dificultad me quiero referir al mencionar la importancia de aceptar que la idea de la muerte de Dios ha anidado en las culturas contemporáneas. En otras palabras, que el punto de partida es necesariamente el sitio en que nos encontramos. Dice aún más Ratzinger que ni el mismo creyente es ajeno al ambiente de su tiempo. Cito, al querer llevar a cabo la difícil empresa de hablar teológicamente a los hombres de nuestro tiempo, quien tome la cosa en serio se dará cuenta que no solo la dificultad de la traducción, sino también de la vulnerabilidad de su propia fe, que al querer creer puede experimentar en sí misma el poder amenazador de la incredulidad. Debe hacerse a la idea de que su situación no es tan diferente de la de los demás como él creyó al principio. La otra cara de la moneda es que el filósofo de la religión, el teólogo y el creyente saben de la urgencia del anuncio que lleva. El circo está en llamas y la aldea puede también incendiarse. El afán de la liberación de Dios del humanismo ateo se explica en sus propios términos. Cito a de Lubac. La muerte de Dios habrá de tener su contragolpe fatal. Asistimos a lo que Nicolas Berdiev, dotado también de un don profético, ha calificado con exactitud de autodestrucción del humanismo. Estamos comprobando experimentalmente que allí donde no hay Dios, no hay tampoco hombre. Punto 5. La exigencia de Dios desde su ausencia. Este es el Dios que os vengo a anunciar. Es la segunda parte del título de esta presentación. Es la frase que utiliza San Pablo cuando está ante los atenienses predicando al Dios desconocido. Veo que sois por demás religiosos, les había dicho antes. Una de las cosas que más se reconocen del episodio es la capacidad de Pablo para partir de lo que sus oyentes tienen en común, que les es familiar. La conclusión, pese a la destreza del apóstol, no fue la más esperada. Le dijeron, de eso te escucharemos otro día. A diferencia de los atenienses, en extremos religiosos, la época contemporánea cree haber eliminado a todos los dioses. No es verdad y las evidencias no esconden todos los ídolos modernos de que dependemos tan cotidianamente. Eso que Sartre ha predicado como condición de la libertad indeterminada, la ausencia de lazos metafísicos, el destierro de todo lo que suene a esencial, lejos de hacernos libres, termina haciéndonos más dependientes de las circunstancias, el poder, las tendencias. En los casos de heroísmo, angustia y soledad. La globalización ha sido solo uno de los fenómenos propiciatorios de lo que Bauman ha llamado modernidad líquida, una causa próxima, visible y constatable, pero en el fondo, la liquidez versus la solidez, o más bien tendríamos que hablar, parece, de una solidez que se licuó por defecto de aquello que le hacía sólida. Esa expresión, esto, de la fluidez y transitoriedad de todo, desde los artículos hasta las experiencias, porque los fundamentos han sido eliminados. Se trata simplemente de elegir y cambiar. Cito, el genio de esta sociedad proclama, si te sientes mal, come. El reflejo consumista es melancólico, supone que el malestar
toma la forma de una sensación de vacío, frío, hueco, que necesita llenarse con cosas tibias, sabrosas, vitales. Existe también un desasosiego, una manía por el cambio constante, el movimiento, la diferencia. Quedarse quieto es morir. El consumismo es el análogo social de la psicopatología de la depresión, con sus dobles síntomas contrastantes de exasperación e insomnio. Este es el Dios que os vengo a anunciar, el Dios ausente. Cuando el amado o la amada se van, su presencia aparece en forma de ausencia. La muerte de Dios, asentada culturalmente, es un hecho irrefutable. No es igualmente irrefutable la dimensión religiosa que aún extraviada y abandonada. ¿Le extraña? ¿Qué urgencia de apagar qué fuego es la que debemos atender en nuestros días? Como profesor de filosofía de la religión, percibo la distancia actual frente a esta disciplina y la teodicea casi olvidada por completo. Pese a la importancia del tema religioso, la primera gran cuestión que siempre busco enfrentar es la pregunta de por qué nos interesaría. Creo que el tema de la muerte de Dios frente a la religiosidad pide un proceso semejante. La teodicea está en crisis porque ha perdido interés el tema de la argumentación en torno a Dios. No es que carezca de valores, que en nuestro tiempo se ha devaluado. Al hombre de fe tampoco le valen ya los contenidos doctrinales como lenguaje de comunicación de la fe a los hombres que no creen. Otro tanto ocurre con la moral y la axiología. A nadie convencen los argumentos, por mejor elaborados que estén. El punto de partida es la muerte de Dios, es decir, su ausencia. Para entendérmela recurro con frecuencia a un poema de Benedetti, Ausencia de Dios. Digamos que te alejas definitivamente hacia el pozo de olvido que prefieres. Pero la mejor parte de tu espacio, en realidad la única constante de tu espacio, quedará para siempre en mí doliente, persuadida, frustrada, silenciosa. Quedará en mí tu corazón inerte y sustancial, tu corazón de una promesa única, en mí que estoy enteramente solo, sobreviviéndote. Después de ese dolor redondo y eficaz, pacientemente agrio de invencible ternura, ya no importa que use tu insoportable ausencia, ni que me atreva a preguntar si cabes, como siempre, en una palabra. Lo cierto es que ahora ya no estás en mi noche, desgarradoramente idéntica a las otras que repetí buscándote, rodeándote. Hay solamente un eco irremediable de mi voz como niño, esa que no sabía. Ahora qué miedo inútil, qué vergüenza. No tener oración para morder, no tener fe para clavar las uñas, no tener nada más que la noche. Saber que Dios se muere, se resbala. Que Dios retrocede con los brazos cerrados, con los labios cerrados, con la niebla, como un campanario atrozmente en ruinas que desandara siglos de ceniza. Es tarde, sin embargo yo daría todos los juramentos y las lluvias, las paredes con insultos y mimos, las ventanas de invierno, el mar a veces, por no tener tu corazón en mí. Tu corazón inevitable y doloroso, en mí que estoy enteramente solo, sobreviviéndote.